Buenas noches, mi nombre es Yelisa Rodríguez Montaz y soy estudiante de la Urania Montaz, Educación Primaria, segundo ciclo. Hoy le voy a estar hablando sobre las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Primero, vamos a comenzar con una pequeña definición de epistemología. En la mayoría de los textos, la palabra epistemología se encuentra relacionada con aquella ciencia o parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento. Caso de Tamayo, 1997, que, al citar a Aristóteles, le reconoce como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Es decir, esta es la ciencia que se encarga del conocimiento. Y como está en la imagen, el conocimiento va a la mitad entre verdades y creencias. Aquí tenemos un pequeño cuadro o mapa conceptual en el que se encuentran los tres tipos de epistemología y dice que la realidad, o sea, en lo que vivimos, está hecha de conocimiento, en donde hay un sujeto y un objeto, que están relacionadas por la epistemología, y entre ellas hay tres tipos. Está la de distancia, que el sujeto y el objeto son dos instancias diferentes, es decir, aquí se enseña a ejercer poder sobre las cosas. Tenemos la de fusión, el sujeto se disuelve en el objeto, es decir, aquí vemos que la drogadicción, la angustia, cuando la persona se sumerge en ese tipo de cosas, en ser drogadictos o estar siempre infelices, pensando en cosas que los deprime. Tenemos también la de encantamiento, aquí el sujeto no se aleja del objeto, ni se confunde en él. Es sensible ante el objeto. Tiene relación de simpatía o antipatía. Ejemplo, aferrarse a un par de tenis viejos. Aquí hay algunos ejemplos. De la primera, esta es de la segunda, de la drogadicción. Y aquí está la de la antipatía. No te preocupes, ya pasará. Y aquí el hombre está llorando. Sigamos. Aquí tenemos las bases epistemológicas. Dice que las bases o fundamentos tienen dos sentidos. En primer lugar, vienen a ser los principios, axiomas o postulados en los cuales se asienta un tipo de conocimiento. Puede ser filosófico, científico, artístico, entre otras. Estos principios o fundamentos son proposiciones, cuya verdad es trivial o admitida por convención en una comunidad científica, y que pueden ser de varios tipos como nociológico, lógico, ético, entre otras. Tenemos también que en segundo lugar vienen a ser las razones, teorías o leyes en las cuales se asienta una tesis. Tenemos aquí el enfoque de la lengua. Primero hay que darle una pequeña definición de ella para continuar. La lengua es considerada como una comunicación en donde el objetivo de una enseñanza de una lengua es desarrollar la competencia comunicativa. ¿Y qué es la competencia comunicativa? Esa es la que comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera contextualmente apropiada. Implica el uso de la lengua como instrumento de comunicación en cualquier situación oral o escrita. Es decir, que mediante esta competencia, el estudiante o persona desarrolla los tipos de habilidades que necesita para desenvolverse en la vida diaria. Tenemos una pequeña definición de enfoque que dice que, según varios autores, se refiere a las teorías sobre la naturaleza de la lengua, es decir, lingüística, a la teoría sobre la naturaleza del aprendizaje, psicolingüística, que constituye la fuente de los principios y las prácticas de la enseñanza didáctica. Así, el enfoque curricular diseña una concepción de la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva del currículo. Y el enfoque comunicativo nombra un conjunto de ideas y de principios que constituye un modo particular de entender la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera a partir de unos rasgos generales, tales como uso de la lengua con fines comunicativos,
consideración del alumno como eje del currículo, desarrollo de la competencia comunicativa, importancia de la dimensión sociocultural relacionada con la lengua, desarrollo del alumno con respecto al aprendizaje, énfasis en la negociación de significados, entre otros. Dice que los enfoques metodológicos se agrupan en 4 marcos conceptuales. El primero es el marco lingüístico, el segundo el marco discursivo sociocultural, el tercero el marco psicopedagógico y el cuarto el marco literario. Más adelante vamos a explicar de qué tratan cada uno. El marco lingüístico. Este integran una serie de disciplinas que centran su interés en el uso de la lengua en contextos sociales y normas, reglas y convenciones que ponen en práctica los hablantes de la lengua. Es decir, mediante el marco lingüístico se agrupan todas las normas y disciplinas que se aplican en todos los contextos, como lo enseña la imagen en donde dice que debe usar máscara y no se permite máscara de cirugía. También está aquí otro ejemplo de las normas sanitarias, en donde podemos decir que algunas de ellas son requisitos generales, higiene y sanidad, kit de primeros auxilios, procedimientos de emergencia, medicamentos, disciplina infantil, transporte, entre otros. Tenemos el marco discursivo sociocultural. Este está integrado por un conjunto de disciplinas que ponen en relieve la enorme variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de la sociedad y su estrecha relación con los contextos socioculturales en los que estos se producen. Analizando un poco esto, vemos que en esta va incluido todo lo que viene con la lingüística que va desarrollado no solo en nuestro país, sino también en otros países, que abarca todo tipo de lenguas que se desarrollan en ellos y el tipo de sociedad en que se desenvuelve y su cultura, por supuesto. Tenemos el marco psicopedagógico. Está constituido por las contribuciones de las teorías psicopedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumno y que configuran los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. Es decir, esta está avalada por todas las teorías psicopedagógicas que van centrándose en que el alumno sea el eje principal del aprendizaje. Como vemos en la imagen, aquí la maestra simplemente es una facilitadora del aprendizaje y los alumnos se encargan de ellos mismos estar de acuerdo con su aprendizaje. Por eso va de la mano con la constructivista. El marco literario. Como su nombre lo indica, integrada por un conjunto de teorías literarias que han centrado su atención en los aspectos pragmáticos de la literatura. Es decir, se encarga de todo tipo de aspectos literarios que tienen que ver con libros y tipos de textos. Sigamos. Ahora vamos a ver un poco de los modelos de enseñanza de la lengua. Tenemos el primero, que es el modelo pedagógico tradicional. Dice que antes de la década de los 60 se ponía en práctica lo que podría llamarse modelo pedagógico tradicional, que se fundaba en la teoría del aprendizaje asociacionista. El proceso de enseñanza y aprendizaje era verbalista, es decir, solamente verbal. La enseñanza del lenguaje en ese contexto se basaba en la teoría lingüística logicista, que concebía los aspectos gramaticales dependientes de la lógica y efectuaba las correspondientes actividades clasificatorias y analíticas. Este modelo, aparte de todo lo que yo he dicho,
también se centraba en que el profesor era el único que podía hablar, el único que podía dar las clases y todo lo que él decía debía hacerse así al pie de la letra. El estudiante no tenía permitido desarrollar sus conocimientos de otra manera que no sea escuchando lo que decía el profesor, copiando y pegando. Tenemos el enfoque estructuralista. Bajo este enfoque encontramos un conjunto de nociones heredadas de la simplificación reduccionista de la lingüística estructural. Aquí tiene algunas características como que el lenguaje se compone por palabras, no por enunciados cargados de sentido. El lenguaje se compone de formas y funciones, tales como inflexiones verbales, sujetos, predicados, modificadores, sin tener en cuenta la producción semántica, que significa el uso de unas u otras formas y funciones. En este enfoque se sostiene que el aprendizaje de una lengua consiste en el conocimiento de las clasificaciones, de los paradigmas, del vocabulario, entre otras. De este modo, se basa en la teoría acerca de la lengua como disciplina del estudio. Por último, este enfoque afirma que se aprende por repetición y por estímulo, respuesta y premio o castigo, o sea, impera la teoría del aprendizaje conductista. Es decir, que mediante este enfoque, los estudiantes solamente aprendían si el profesor le ofrecía algo de por medio. Es decir, si le ofrecía una calificación alta, si había un premio o los castigaba para que aprendieran. Cabe destacar que esta teoría, este aprendizaje todavía sigue funcionando en este tiempo, ya que en muchas universidades, colegios y escuelas públicas y privadas, mediante premios, es que los estudiantes hacen la tarea mediante calificaciones, mediante becas, ofreciéndole becas o otro tipo de premios que sean beneficiosos para ellos. Es que los alumnos se esfuerzan más, al contrario de que si no le ofrecen nada, simplemente hacen la tarea por hacerla y nada más. Tenemos el enfoque constructivista. La enseñanza bajo este enfoque se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la construcción del conocimiento, como lo señala Freire en 1997. Enseñar entonces no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Para ayudar al estudiante en ese proceso de construcción del conocimiento, el docente debe partir de la estructura conceptual de cada alumno, de las ideas y preconceptos que ya posee. Desde su propio esquema conceptual es que el aprendiz va a proporcionar los primeros significados al tema. Se trata de que vaya de lo simple, conocimiento intuitivo o ingenuo, a lo complejo, conocimiento formal o científico. Cabe destacar que este es un enfoque que se está poniendo en práctica en varias universidades para que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico y la creatividad y de hacer este país un mejor lugar en donde no haya que simplemente copiar y pegar, sino que cada quien pueda pensar por sí mismo y idear diferentes tipos de opciones e ideas para desarrollarla en su vida cotidiana. Por último, tenemos el enfoque comunicativo. Bajo este enfoque se considera al constructivismo en sentido amplio como teoría del aprendizaje. En este enfoque, la teoría del lenguaje propone a la lengua como discursiva o textualidad. Este enfoque, como se ve, no solo se apoya en una teoría del aprendizaje y una teoría del lenguaje, se basa además en la teoría de la escritura y en la teoría de la lectura como procesos. El propósito del enfoque comunicativo
es el mejoramiento de las competencias y los desempeños del estudiante. En otras palabras, busca el desarrollo de la competencia como